Saludos estelares para todos. Nos caímos por breves instantes, pero estamos de nuevo acá. Bienvenidos nuevamente a Sincronización 333. Un placer saludarles. El día de hoy tengo un programa estelar. Vamos a hablar de muchos temas interesantes que tienen que ver con toda esta óptica astrológica que nos hace enmarcar la situación del clima emocional, psicológico y social que nos espera en esta temporada astrológica, en esta agenda astrológica del mes de octubre, sobre todo lo que queda en el último trimestre del 2021. Así que bienvenidos a Sincronización 333 y vamos a reconectarnos con las energías de la galaxia utilizando la astrología como la herramienta espiritual de antiguas escuelas de sabiduría, y nos vamos a sincronizar con el sol de la galaxia y esta ascensión planetaria que viene con todo. Estamos en vísperas del cambio, trascendiendo la singularidad de una sociedad que murió y comienza a renacer. Muy bien, tengo por acá a Sergio, un saludo nuevamente para ti, Sergio, a Enma, tengo por aquí a Iraya, un saludo para Iraya, Iraida, Maribel, Lili Cuevas. Bueno, muchísimas gracias por iniciar conmigo el programa. Y bueno, vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Y muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en la entrevista con Carlos Dunn, con la Federación de Astrólogos de Venezuela. Un saludo y un abrazo para Carlos, un caballero, un pionero de la astrología. Un placer de verdad acompañarlo en su programa. Y a raíz de ese programa hay muchas incógnitas, muchas inquietudes, incertidumbre. Me han escrito acerca de muchísimas cosas que quiero tocar en el programa de hoy, y además dar otras orientaciones que van de la mano en consecuencia de lo que sucedió al principio del mes de octubre a nivel astrológico, lo que venía saliendo ya de septiembre y que se completó ahora en esta mitad de octubre, y vamos para el dinamismo de la segunda mitad de este mes. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente dice, bueno, esto ha sido un caos. Octubre llegó con un caos. Tuvimos la caída de la banca, tuvimos la caída de las redes sociales, tenemos toda una polémica económica, cambios económicos trascendentales. Y hoy vamos a hablar de esto, de lo económico como la base del cambio, la base de lo trascendental a nivel energético, a nivel de conciencia. Tenemos, por ejemplo, que este Mercurio retrógrado en Libra ha sido uno de los mercurios más fuertes, que ha afectado muchísimo la comunicación, ha afectado muchísimo las relaciones. Hemos visto en el escenario internacional que se han sentado a conversar y a negociar aquellos que no se pueden ver la cara. Y eso lo veíamos justamente con esta luna nueva que tuvimos el 6 de octubre, esta luna que estuvo acompañada de Marte en oposición a Quirón, y que nos hablaba de heridas, nos hablaba de que a pesar de que íbamos a negociar, porque estábamos en Libra, con ese Mercurio retrógrado, el pasado nos tocaba otra vez a la puerta, y íbamos a tener que guardarnos todos esos sentimientos y todas esas heridas y sentarnos a negociar, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, a nivel global. Y eso fue lo que pasó. Vimos, por ejemplo, la reunión de la CELAC, muy interesante, todos los países que asistieron, muy interesante todas esas conversaciones,
que tienen que ver con algo que es vital, y es que tenemos que sobrevivir. Así que o nos ponemos todos a remar este barco que se está hundiendo, este Titanic. No nos podemos poner a ver lo que ha pasado en el pasado. Aquí tenemos que retomar las conversaciones. Tenemos problemas globales que si no lo conversamos y si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a sobrevivir. Un saludo para Nilú, para Valeria, que me están saludando por acá. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, entonces, como les venía diciendo, marcamos con este Mercurio retrógrado una vuelta al pasado, de retomar contratos, hacer convenimientos que creíamos imposibles. Aquí en Venezuela vimos que, bueno, el G4 se reunió con el oficialismo en México, cosas que han traído mucha polémica. Desde posiciones muy estratégicas y reservadas, conversaciones que pareciese que a veces no llevan a nada, a situaciones que todavía la colectividad no entiende. Pareciese que este trato es más entre los participantes que no tiene nada que ver con la población o con el país que realmente está involucrado en esa negociación. Entonces, tenemos esas posiciones de elitescas, todavía tenemos posiciones que por inercia, lo que siempre se ha manejado de una manera muy discreta, por encima de los beneficios de una población, ahora se toma, tiene que tomar giros inesperados porque esa población está más consciente, porque esa población ahora tiene criterio, porque esa población ahora reacciona de una manera diferente. Por eso las medidas y las estrategias van dirigidas hacia el autoritarismo, el control social, la ingeniería social por delante. Tenemos un escenario económico que comienza a golpear toda una cadena de acontecimientos. Es la primera pieza de ajedrez que cae y que comienza ese efecto dominó que va a traer grandes cambios de conciencia tanto a nivel colectivo como a nivel social. Por aquí tengo a Jackie, yo tengo a Mercurio retro de nacimiento, soy Cáncer, ascendente Capricornio y Luna en Piscis. Ya vamos a hablar de los horóscopos personales, ya vamos a hablar un poquito de esto. Vamos primero a agarrarnos del escenario global que nos está afectando a todos. ¿Por qué nos está afectando a todos de una manera tan contundente, ¿no? Y tan radical, tan sensible? Y eso lo hablamos en el programa con Carlos, que este año es un año acuariano. Es un año que donde Saturno y Júpiter están en Acuario. Comenzamos con un Mercurio retrógrado en Acuario, luego lo tuvimos en Géminis y ahora en Libra. Y en este elemento de aire, Mercurio es muy contundente, ha estado dando golpes muy fuertes en lo que tiene que ver con la comunicación y las relaciones. Este Mercurio en Libra, que me lo han dicho muchísimo, ¿por qué si Mercurio está retrogradando en Libra está afectando tanto las comunicaciones y eso es más de Géminis? Bueno, porque es una unión con la retrogradación de junio en Géminis de Mercurio, que 3 meses después es que se van sintiendo los efectos de la retrogradación de Mercurio. Y además de que sí se está dando en escenarios que rigen las relaciones. Las relaciones de Libra tienen que ver con contrato, con compromiso. ¿Cómo me relaciono? Yo me relaciono si tengo un interés. ¿Y cómo me relaciono? Yo me relaciono a través de un diálogo. ¿Cómo me relaciono? Me relaciono a través de reglas, de leyes. Por eso es que Libra rige todas estas cosas. Y sí, es verdad que se cayeron las comunicaciones, pero ¿por qué se caen las comunicaciones? Porque realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? Por ejemplo, Mark Zuckerberg habló de que fue un problema de DNS, un error de los servidores, pero pareciese que esto también tiene que ver con una ingeniería social, una especie de laboratorio, y hay expertos tanto en economía
como en política, que nos están advirtiendo que esto de las redes va a seguir ocurriendo. Estas caídas de las redes pueden seguir ocurriendo. Y tiene que ver con todo un escenario de desconexión de la población que hace falta para poder establecer reglas, leyes que hasta ahora no han sido posibles. Es lo mismo que el laboratorio con la crisis sanitaria. ¿Qué se buscaba? Bueno, se buscaba un permiso de la población para acceder a varios factores que no estaban disponibles. Uno, tu propia sangre, por ejemplo. Entonces, estas estrategias no las podemos perder de vista porque ya nosotros no somos tan ingenuos a nivel social. Ya las redes han sido fuente de manipulación, pero también somos seres humanos y los seres humanos somos sumamente inteligentes y estamos en una era de compartir del pensamiento, donde todo es instantáneo, pero donde hay una red neuronal a nivel global que ya está funcionando. Y ahora cambiar las reglas del juego no es tan fácil. Aquí me colocan varios grandes, en especial los colosos, se ponen directos en octubre. Esto va a ser muy fuerte. Sí, ya vamos para allá. Ya vamos a hablar de cómo todos estos planetas que se ponen directos, ya se puso directo Plutón, Saturno, y vamos con Júpiter el 18, justo también cuando Mercurio se pone directo. Y vamos a ver un cambio de dinamismo, un cambio de energías. Ya prácticamente hemos estado observando que estamos en estos periodos de Mercurio, cada vez es más intenso este viaje epimeteico, este viaje de retrospección, de profundidad psicológica. Entramos en unos análisis y me doy cuenta a través de las preguntas del público, a través de las reflexiones, cómo podemos ahora hacer relaciones astrológicas con mucha profundidad, y la gente entiende, la gente se une al argot astrológico con mucha facilidad, cosa que antes era como fastidioso. La gente ahora se da la tarea de investigar y hasta te habla de sus cartas astrológicas y te habla de sus propios procesos energéticos astrales. Entonces todo esto nos hace ver que estamos creciendo en conciencia. Y volviendo al tema de los dinamismos, obviamente después de esta introspección tan profunda de Mercurio y de estas discusiones que se han dado a nivel internacional, hablábamos de lo que pasó en la CELAC, hablábamos de las discusiones en México sobre Venezuela, que además no es solamente el contexto de Venezuela lo que se está exponiendo allí, es que eso es parte de un escenario internacional. Y es también lo que llama la atención, cómo esto cada pieza del rompecabezas está más unida una de la otra. Todo lo que se hace tiene una estrategia internacional, nada se pierde de vista ni por la élite ni por el público. O sea, la gente todo lo está viendo en un gran contexto. Entonces vemos cómo se está organizando realmente la izquierda en Latinoamérica y a nivel mundial. Vemos también que en Alemania tenemos una tendencia hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta tendencia hacia la izquierda? Que hay un escenario mucho más fácil. Ya veíamos, por ejemplo, la ONU hablando de marxismo, el secretario de la ONU, como una fórmula, como un regreso a un modelo que pareciese algo extraordinario, nos sacude a todos las neuronas, escuchar que otra vez regresamos a una filosofía marxista, más depurada, un poco más con una misión un poco más demócrata, pero marxismo al fin. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque necesitamos justamente en medio de tantos problemas críticos y de supervivencia, como lo es un problema de pandemia que parece que no se va a acabar jamás, ahora se le agrega el clima, los embates climáticos son cada vez más catastróficos, y la economía. O sea, llegamos a un momento en que
todas estas dos crisis están trayendo el desplome de la economía mundial. Vemos, por ejemplo, que la deuda de cada país, la deuda global, alcanzó niveles históricos a nivel mundial, históricos. Tenemos 296 millones de dólares de deuda. Y a pesar de que tenemos todo esto, en vez de tomarse nuevas estrategias, volvemos otra vez al pasado. Y entonces, tanto a nivel de los bancos centrales europeos, el Fondo Monetario Internacional, y si hablamos de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, todos estos organismos que tienen una influencia en las políticas económicas vuelven otra vez a las mismas fórmulas decadentes para manejar la situación. Lo primero es que hablan de unas estrategias económicas de crecimiento que cuando las escuchamos y las desmenuzamos nos damos cuenta que no vienen con nada nuevo, es lo mismo del pasado. Y eso va a aumentar la crisis. O sea que muy probablemente cuando tengamos esa cuadratura entre Saturno y Urano, ahora en diciembre, lo que se nos viene encima realmente es una tensión como nunca antes la hemos visto. Porque vamos, ahora que pasó esta luna nueva, sembrando una serie de discusiones en Libra, una serie de reglas, y ya vamos a hablar de estas reglas económicas que son absurdas, y vemos el impacto que va a tener esto hacia finales de octubre, el 20 de octubre, con la luna llena, donde vamos a ver realmente los desaciertos de todas estas situaciones. Entonces, ¿cuáles son estas medidas que se está hablando? Bueno, tenemos una deuda, como ya les dije, histórica, y entonces las medidas de crecimiento son prestar más atención a los desempleados, entonces se les van a dar prestaciones, y sabemos que por estadísticas el nivel de desempleo va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar el nivel de desempleo? Porque tú lo estás generando. Con las medidas sanitarias, también con las medidas de protección energética. Vemos, por ejemplo, lo que pasó en China. China metió un freno a nivel energético, disminuyó el uso de la energía eléctrica. Eso tuvo un impacto en las fábricas, en los comercios. La gente está trabajando por turnos, hubo una disminución de personal. Y eso también afectó la cadena de producción, pero también la cadena de distribución. Y lo estamos viendo en lo que está pasando en Estados Unidos y también en Europa. Vemos lo mismo en Reino Unido. Reino Unido decidió separarse del Brexit, aplicar el Brexit, separarse de Europa, de la Comunidad Europea, y eso también está teniendo sus consecuencias. Esos nacionalismos no implican ningún tipo de beneficio para las poblaciones, porque estás en un momento de dependencia externa tan alto que lo peor que podrías haber hecho es separarte de la Comunidad Europea. Entonces esos transportistas que les llevaban a ellos gasolina ahora no trabajan, esos son extranjeros, son gente que están con otras políticas nuevas de transporte que van con la Comunidad Europea, entonces ya no te están llevando la gasolina. Ellos adoptaron la estrategia de pedirle a los militares que les abasteciera, pero eso es una medida temporal, porque también eso se les va a manifestar en lo que son productos agrícolas que ya no producen, que dependen de afuera, y vemos que esas son las consecuencias que ya comienzan a sentirse por ese Brexit. Unas medidas que no se entienden. Otra de las cosas es los mismos Estados Unidos con una deuda impagable, de nuevo vuelven con la misma fórmula de generar más liquidez, o sea, más bonos, más créditos, más bonos
que tienen que ver con la deuda pública, producción de dinero, que es, al inyectarse lo que hace es aumentar la inflación. La gente lo que hace es meterle dinero en el banco porque tiene miedo. No hay activación de la economía, del comercio, no hay producción porque no hay fábricas, todo se importa de China, todos los productos son chinos, toda la industria está en China, y a China la tienes paralizada, y ahora la tienes que no te manda los contenedores, que los tienes acumulados en los puertos porque no tienes personal por la pandemia. Entonces, ¿cuál es la medida de crecimiento de que nos están hablando? Si estás totalmente sesgado por donde tú lo agarres. O sea, ¿cuáles son las verdaderas políticas económicas, de reactivación económica? Entonces, por un lado vemos eso, que darle mayor prestación a los que están desempleados, y eso van a hacer más, lo que va a implicar una mayor deuda. Porque la administración de un país, ¿de qué manera se hace? Solamente de dos maneras. Tienes un gasto público y tienes un gasto privado. Tienes una deuda pública y tienes una deuda privada. Y entonces cuando nos vamos, ¿cuáles son las grandes cargas de esa deuda? Vemos primero la burocracia que tú tengas, todo lo que es el personal administrativo de lo que son organizaciones e instituciones del Estado, es un pasivo laboral que genera más gastos que producción, porque es burocrático. Y la mayoría de los países desarrollados lo que tienen es un gran pasivo laboral de gente que no produce ni artículos ni servicios que tengan un impacto directo en las necesidades de la población. Y vemos que eso depende de otros países, y esos otros países que están involucrados en nuestra economía ahora simplemente están dando un pasito para atrás. O sea, hay que estar mosca con todo esto. La otra de las cosas que les quería mencionar es la parte de aumento de impuestos para las empresas. Esa es otra de las medidas económicas. ¿A qué empresas le vas a aumentar los impuestos? ¿A los grandes conglomerados, a las grandes ballenas económicas? ¿O realmente de qué estamos hablando? Porque según las estadísticas a nivel mundial hay una cantidad de empresas que están quebradas. Entonces, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? ¿De dónde realmente vas a lograr esos impuestos? ¿Y cómo vas a lograr que las empresas que quieren otra vez reactivarse, que son las pequeñas y medianas empresas, logren hacerlo si tú le vas a subir los impuestos? También hablamos de un presupuesto. Al tener un presupuesto de expansión y de crecimiento, eso se dice así en términos muy generales, pero cuando lo analizamos en lo particular, vemos que está basado en reactivación de ciertas industrias, de ciertas fábricas, pero no tienes mano de obra calificada, no tienes gente que quiera trabajar en eso, porque hiciste un desarrollo tanto en educación como a nivel cultural y a nivel socioeconómico que no te da para eso. Entonces, ¿cómo te vas a sacar esa baraja de la manga si no tienes con qué respaldarla? Lo otro también tiene que ver con la generación de empleo. La generación de empleo va casado con esto último. Se supone que las empresas para generar empleo tienen que aumentar su producción o innovar en nuevas formas, o nuevos artículos o nuevos servicios que la gente necesite. Pero ¿cómo es posible entonces que están invirtiendo las grandes empresas que pueden dar empleo en tecnología de robótica, sustitución del hombre dentro de los mercados de trabajo? Y no estoy hablando de algo futurista, estoy hablando que esto va en un crecimiento progresivo, y ya se habla que muy probablemente cuando se salga de la pandemia, si algún día se sale de esto, no va a haber empleos en ciertas áreas, como es el área de transporte, el área de distribución, todo lo que es carga de mercancías, todo lo que es servicios,
que tienen que ver con una carpintería, todo eso puede ser sustituido por máquinas. Y se está invirtiendo muchísimo en tecnología de drones para, por ejemplo, llevar comida, también en máquinas que descargan y cargan. Y no nos extrañe que lo que está pasando en los puertos, que es lo que está mermando toda la cadena de distribución de alimentos y de productos en Estados Unidos y en América, se vea la justificación de ingresar ciertas tecnologías ahora que no se cuenta con suficiente personal. ¿Y qué va a pasar con toda esta gente que no tiene empleo, que no tiene recursos económicos? Estás creando caldo de cultivo para lo que serían manifestaciones y disturbios. Entonces ese es el escenario que nos parece anunciar Saturno y Urano en Tauro hacia el 2022. Los primeros meses tal vez del 2022 sean meses muy muy duros y nos los están diciendo los planetas. Y ahora que estos planetas, como me decía por acá la compañera, vamos a ver, creo que era Jackie Ferro, la compañera, sí, se nos ponen directos todos los planetas lentos. Y esos planetas son muy importantes en el cambio del siglo, y estamos hablando no de fechas, estamos hablando de siglo espiritual, estamos hablando de un tiempo de cambio, de transformación social. Estamos entrando en una nueva época, en una nueva forma de hacer las cosas. Muy, muy por debajo hay un reseteo económico que nosotros estamos perdiendo de vista. Ya se aprobaron en la Comisión de Valores en Estados Unidos el uso de la criptomoneda, del Bitcoin, del Ethereum, dentro de ciertas transacciones de la bolsa. Y ya Estados Unidos está trabajando en una nueva moneda digital que va a sustituir el dólar, que es el CBC. Y el mismo Fondo Monetario Internacional está hablando de una moneda de intercambio, una moneda que no sea una moneda de reserva nacional, sino una moneda de intercambio comercial a nivel internacional, que sea de uso a nivel internacional. ¿Por qué? Porque eso va a traer un control total de la economía. O sea, si ya no tenemos el dinero en nuestros bolsillos, lo vamos a tener en unas cuentas digitales que su procedencia y su intercambio va a ser totalmente controlado por cualquier gobierno, por cualquier institución financiera. ¿Qué va a pasar con los bancos? O mosca con los bancos, mosca con la cuadratura de Saturno en Urano, en Tauro, porque creo que eso que vimos del Banco Venezuela en los últimos tiempos se nos va a repetir a nivel generalizado. O sea, tuvimos una interrupción de la banca también a nivel en Estados Unidos, lo que es el Bank of America, y se cayó Cele y se cayó Wells Fargo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los bancos? ¿Será que nos van a hacer un corralito bancario y no se va a poder sacar el dinero, o se va a borrar simplemente el dinero de las cuentas? Todavía a mí me debe un dinero el Banco de Venezuela. Y parece que reclamarlo es una cosa inútil. O sea, las respuestas, la forma, el tratamiento, esa cordialidad bancaria no existe. O sea, hay un discurso vacío que no te da ninguna garantía. Entonces la gente se está yendo hacia las criptomonedas. Y es tanto así que la misma China trató de controlar eso y prohibió el Bitcoin. Y no solamente prohibió el Bitcoin, prohibió la minería del Bitcoin. ¿Qué es la minería? Bueno, son unas máquinas que consumen muchísima energía eléctrica, y de hecho se dice que si vamos a hacer Bitcoin va a haber un problema de generación eléctrica, porque eso genera calor, genera campos electromagnéticos, genera una contaminación energética. Y entonces eso es uno de los temas que se está estudiando ahora. Y
Otra de las cosas que consideró China que era el opio para la juventud son los videojuegos, las empresas de videojuegos. El tiempo que están ocupando la juventud en vez de ser productivo en estar de enfrente a un celular o una computadora jugando un juego. También están los juegos NFT, que son juegos que están generando dinero y la gente está tratando de invertir en esto porque les brinda una seguridad económica. Pero nos estamos olvidando que nosotros no comemos píxeles, nosotros no vivimos de las imágenes de la computadora. Nosotros necesitamos comida, necesitamos bienes y servicios. ¿Y quiénes nos los van a dar? Tenemos a un Bill Gates haciendo pastillas tipo los supersónicos de alimentos. Cápsulas que van a saber a carne, que van a sustituir proteínas. ¿Y qué pretenden hacer con eso? Parece que reducir la producción agrícola y la producción agraria. Y eso en un tiempo puede significar un boom en su economía. O sea, cuando el clima llegue a extremos donde la gente no le llegue la comida, esa va a ser tal vez una de las soluciones. ¿Y qué va a hacer la gente? Lo va a aceptar porque la gente quiere sobrevivir. Entonces, tenemos que estar alertas porque estas cosas que les estoy diciendo no son ciencia ficción. Todas las puedes buscar en las noticias y las vas a encontrar. Ya lo conspiranoico, lo distópico, no superó la ficción. Es que superó cualquier profecía de desastre que nosotros hubiésemos concebido en algún momento. Vamos a ver qué tengo por aquí. A quienes tengo. Que Sergio, la economía mundial se está devorando a sí misma y perdiendo su propio norte. Así es. El mito del progreso se desvaneció. Paradigmas económicos. Bueno, alguien me escribió y me dijo que me preguntó que cuál era mi opinión acerca de por qué llegamos hasta aquí. ¿Por qué llegamos a este desastre social, económico, político? Porque estamos en una óptica o una extensión de tristeza y con muchas pérdidas sociales. Y lo vemos hasta en la educación. Les estoy hablando de todo esto y también hay unas estadísticas que me llamaron la atención que tiene que ver con todos los jóvenes que se están saliendo de la educación formal porque no tienen cómo ingresar, ya que sus padres no tienen recursos, están desempleados y no tienen equipos tecnológicos. Y sabemos que la educación ahora pasó a manos de la tecnología. Entonces, es bastante fuerte lo que le está pasando a muchas personas. No todos lo ven, no todos se están dando cuenta de la gran crisis o la magnitud de la crisis que nos está envolviendo y lo que nos llevaría a conectar con esos poderes espirituales que todo lo transforman, que todo lo pueden borrar en un segundo y convertirlo en otra cosa, tienen que ver con el amor, con la conciencia del amor, la unicidad. Y si no nos ponemos de acuerdo en ayudarnos y en trazar verdaderas estrategias de crecimiento, pero que tienen que ver también con nuestra alma y no con nuestro ego, porque hemos basado una economía totalmente en el ego, en el consumismo, en obtener artículos innecesarios, en olvidarnos que otros necesitan porque nosotros queremos acumular. Entonces hay gente que tiene grandes fortunas. De hecho, la mayoría de los bienes y servicios están apoderados por unas grandes ballenas, unas élites, unas familias poderosas que realmente están detrás de bastidores y que son las responsables de hasta el desastre y de la deuda de muchos países. Vemos como hay grandes empresarios que han estado por detrás de grandes pérdidas millonarias que involucran naciones. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta de que hemos creado una sociedad muy vulnerable
porque le hemos dado poderes a la riqueza. Entonces seguimos pensando que es a través del dinero que podemos obtener las cosas. Y hemos perdido la fe que mueve montañas. Lo que nos decía el maestro de Jesús, que nos decía que no nos teníamos que preocupar, porque si las aves de los campos no se preocupaban por cómo vestían ni cómo se alimentaban, porque siendo el hombre, el Hijo de Dios, ese hijo inteligente que está para el cuidado de todas las criaturas, tiene que preocuparse por estas cosas. Y eso solo ocurre es por su mentalidad, por su paradigma, porque perdió el norte espiritual. Entonces, esa frugalidad que no deberíamos de desperdiciar lo que no vamos a necesitar, que no deberíamos de gastar lo que no necesitamos simplemente por aprobación o por llamar la atención, porque por dentro no tenemos nada, lo que hay es un gran vacío. Entonces ese compartir, el tener trabajos que brinden un servicio, que nos sentamos responsables de lo que trabajamos, que eso tenga un valor agregado para la sociedad, se perdió de la vista. Desde el siglo XV al siglo XVI vino un cambio vertiginoso de la economía del planeta. Y si ustedes se dan cuenta, se pasó de lo que era tener una granja o tener un territorio y cosechar, y la agricultura y ciertos servicios básicos, para llegar a lo que fue la revolución industrial, que fue la producción en serie, ya la producción de bienes y servicios. Todavía allí se pensaba en la calidad del producto, todavía allí se pensaba en el bienestar social. De hecho, se creció muchísimo durante el siglo XIX y el siglo XX. Se tuvieron desarrollos, inventos extraordinarios, pero ya cuando se crea la televisión, los medios de comunicación, y nos vamos hacia la manipulación de las masas, poco a poco se perdió el norte de lo que era un Estado-nación, de lo que era el crecimiento de una población, y empezamos entonces a crear esto de las empresas de especulación, lo que es la bolsa de valores, donde las empresas lo que hacen es invertir en acciones, ya se pierde el interés de generar capital de trabajo, y por eso es que vemos que no hay industrias, que no hay tecnología en algunos países y países del primer mundo. Todos se dejaron abordar por China. China ahora es la productora, la que pasa toda la tecnología. Si China se para, nadie tiene. Ahora hay escasez de celulares, hay escasez de ciertos productos que la gente teme que para las Navidades toda esta crisis con China tenga sus reflejos en cada una de las mesas, de los arbolitos y de los nacimientos de cada hogar. Porque al final quienes pagan todas estas consecuencias somos nosotros. Entonces se crea toda esta bolsa de valores, toda esta clase de especulación. Lo mismo son las empresas inmobiliarias. Vemos lo que le pasó a Evergrande, esa inmobiliaria de China, que son empresas que prefieren, en vez de generar un valor, en vez de generar una economía, generan deuda. Piden prestado hasta afuera, piden prestado de empresas del Estado, y cuando tú vienes a ver, tienen una cantidad de empleados, tienen una cantidad de empleos indirectos y directos, que al quebrar, quiebra, se trae un efecto dominó también para la economía del país. Por eso China también frenó muchas empresas financieras y tecnológicas que de alguna manera la tienen atada desde el punto de vista social. Y bueno, China está de alguna manera criticando mucho el modelo occidental, el modelo económico occidental, y hay un orgullo con esto de las burbujas que, como las ha criticado muchísimo, no quiere caer en el fracaso de Evergrande, y parece que ya la financió, porque ya parece que la deuda desapareció. Pero más es una estrategia política que una realidad económica. Entonces tenemos este problema
de una sociedad que no está dando desarrollo, y no está dando desarrollo porque el gran problema son los valores. Y hablando de valores, tenemos una Venus que va a ser trígono con Júpiter, y va a haber una especie de exageración, todas estas medidas exageradas, todas estas cosas que no tienen realmente un impacto real en el beneficio de la sociedad, y que con los problemas externos que estamos viviendo se va a acrecentar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que unirse en comunidad, hay que buscar rescatar ciertos valores, volver a la tierra, volver a producir, porque nos vamos a dar cuenta que un día vamos a ir al automercado, y ya está pasando en los Estados Unidos, y no hay nada en los anaqueles. Y no les extrañe que en algún momento nuestros jardines y compremos macetas y compremos semillas para sembrarlas en la casa. No se extrañen de que esas cosas vuelvan, porque lo que nos está haciendo evolucionar y regresar al respeto de la naturaleza es la crisis. Que nos demos cuenta cada uno desde nuestra propia perspectiva personal que no podemos vivir en un mundo deshumanizado y que no tenga una conexión real con el bienestar. No puede ser todo apariencia, ¿ok? No puede ser todo apariencia. Vamos a ver qué más. El mito del progreso se desvaneció. Así es. Muy bueno ese comentario. Desenvolverse en los viejos paradigmas económicos. Muchísimas gracias. Comentarios muy buenos. Comentarios. ¿Me puede leer las cartas? Soy signo Acuario. Con mucho gusto. Me pueden escribir a mi privado, aquí en la cuenta de Astrotrina, y podemos cuadrar. Le mando toda la bitácora, las coordenadas de cómo pueden tener una consulta conmigo para agendarla, los costos asociados, y con mucho gusto hacemos una consulta. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para este final de mes? Bueno, este 20 entre el 18 y el 20 de octubre vamos a tener unos cambios y unos cambios de dinámica que muy posiblemente vamos a sentir la urgencia. Los eventos nos van a someter a una urgencia. Venimos como que nos sentimos adormecidos, como que sentimos impotencia, como nos sentimos paralizados. Muchos no sabemos qué hacer en algunas áreas de nuestra vida, y de pronto los eventos nos van a superar. Es esa situación en que los eventos son los que marcan la pauta de lo que va a ser la dinámica de tu vida. Entonces estamos hablando de eventos y situaciones que van a ser a nivel global. No van a ser a nivel personal ni local, van a ser a nivel global. ¿Qué creo yo que pueden ser esos escenarios? Creo que viene una especie de metaverso digital. Creo que viene una sustitución de las redes sociales. Creo que viene una nueva web, la web 3.0. Y eso viene casado con el dinero digital. Y de pronto nos vamos a encontrar con una mayor dependencia tecnológica, porque esa es la era de Acuario, que se está cada vez radicalizando más hacia un mundo de invenciones desconocido. No crean que esto es ciencia ficción. O sea, vamos a ver tal vez productos que tienen que ver con tecnología virtual, donde ya vamos a empezar a ver proyección digital, y va a manejar a través de campos, morfologías electrónicas que hasta ahora desconocemos, manejar nuevos aparatos. Por otro lado, también vamos a ver grandes disturbios, porque esta luna, sobre todo la luna llena del 20 de octubre, es una luna que se va a dar en conjunción con Marte. La luna es en Aries y el Sol va a estar en Libra en conjunción con Marte, o sea que la luna se va a dar en una posición de Marte con Mercurio.
¿no? Que ya viene en una sombra después de su retrogradación. Así que ahí pues, va a haber ese movimiento de acelerar cuando Mercurio comienza a ponerse directo, más el movimiento de la luna llena, puede traer, sobre todo como es en Aries, enfrentamientos, disturbios. ¿Por qué? Por problemas económicos. Lo económico ahora, igual que fue la crisis sanitaria, ahora te va a tocar la puerta de muchísimas maneras. De muchísimas maneras, porque te vas a ver obligado tal vez a cambiar de moneda, a hacer trámites bancarios a nivel digital que no estabas acostumbrado y a meterte en ciertos aprendizajes tecnológicos que jamás pensaste que los tuvieras que hacer. Eso fue como cuando por primera vez se dejaron de pagar el dinero en la nómina en efectivo para pasar a darte una tarjeta de débito. Ahora va a haber un cambio igual, porque ya ese plástico también va a desaparecer. Y realmente tu celular va a ser el tercer brazo. O sea, porque el celular se va a catalogar como algo imprescindible. Y tienen que estar preparados para todas estas cosas. Se lo digo para la gente que todavía tiene cierta reactividad con la tecnología. La tecnología vino para quedarse. Tienen que buscar lo tecnológico, tienen que buscar tecnología que tenga cierta capacidad de memoria, tienen que renovarse a nivel tecnológico. Es una necesidad para que también se pueda sobrevivir en un mundo donde te vas a tener que conectar a otro tipo de empleo. Hacia allá vamos y hacia eso es que tienen que tratar de salvaguardar su economía. Lo otro que también me parece muy importante es que no pierdan su humanidad a pesar de todas estas cosas. O sea, hay que conectarse con una práctica espiritual, hay que tener espacio para nosotros mismos, espacio para respirar, para meditar y para conectarse con buenas imágenes en el futuro. Porque lo que no nos pueden quitar es ese poder mental, ese poder psicotrónico que lo puede todo. Esa fe, esa epifanía que nos ocurre cuando nos centramos y nos armonizamos. Si estamos en crisis y estamos sintiendo temor todo el tiempo, lo único que vamos a lograr con esto es desajustar nuestros poderes espirituales. Tenemos que estar en sincronía con las nuevas energías del universo. ¿Qué va a pasar? Hay gente que me dice, ¿y será que todo esto que profetizaba el Maestro Jesús, que nos hablaba del arrebatamiento, nos hablaba de que todos los signos que estamos viviendo ahora parece que se asemejan a los signos de la apostasía? O sea, prácticamente Jesús nos dijo que cuando todas las crisis se dieran a la vez, es como ver cuando las nubes se ponen negras, oscuras, y viene la lluvia. Podemos predecir, viene una tormenta. Bueno, aquí la tormenta es perfecta porque todos los factores para una tormenta de grandes magnitudes están alineadas en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por sus corazones. No dejen de darle corazón al video, al programa, porque parece que eso tiene una connotación en cuanto a la repetición que tiene o cómo lo coloca Instagram en las redes. Entonces es muy importante su valoración. Y no dejen de seguirme en mis redes sociales, aquí en Instagram. También tenemos unas cuentas de WhatsApp si quieren participar en nuestros grupos donde compartimos muchísima información espiritual y hacemos conferencias. No dejen de escribirme, con mucho gusto les mando esas coordenadas. También me pueden seguir por YouTube y me pueden seguir por Telegram. En Telegram tenemos una escuela, la escuela Eleusis, una escuela digital donde tenemos muchísimas terapias, la terapia EVA, que es la terapia de elevación de conciencia, y tenemos terapias personalizadas, cursos, talleres. Toda esa información aparece en Telegram y con mucho gusto también les doy esas coordenadas. Bien, entonces lo que vamos a vivir, como yo digo, esta es la noche invernal después del solsticio de invierno, el 22 de septiembre.
justamente como yo les decía en el programa de hace, creo que hace 2 semanas atrás, ya viene la noche más oscura del año, donde los neutrinos bajan en el planeta Tierra. El invierno en el norte va a ser muy frío en el hemisferio norte. Vamos a tener inviernos trascendentales. Hubo una tendencia a principios de este año al calor, pero la va a superar el frío. Y vamos a ver muchos eventos climáticos que tienen que ver con el frío. También vamos en aumento con la actividad volcánica, muchos eventos que tienen que ver con volcanes, emigraciones, es el otro problema económico que viene, porque los países ya no saben qué hacer con la cantidad de gente que se está moviendo en el mundo porque sus economías no les dan para sobrevivir. Otra cosa también que vamos a ver y que se va a agudizar es el tema de la crisis sanitaria. ¿Hacia dónde vamos con esta crisis sanitaria? Creo que se va a encrudecer, creo que van a surgir otras variantes o otra cosa. O sea, porque tenemos que Urano en Tauro justamente ha venido marcando todo lo que es el tema de la tecnología con la medicina y la genética. El transhumanismo, la inteligencia artificial está tomando unos niveles estratosféricos. Yo creo que la ética en todas estas cosas ya se perdió y vamos más hacia un universo digital, un universo virtual, donde prácticamente cada vez estamos más sumergidos en una comunicación electrónica. Pero no se olviden que esto no sé hasta qué por cuánto tiempo va a ser así, porque la misma crisis climática está marcando el sexto sol. Todas las culturas ancestrales nos han hablado de una nueva era. Si lo vemos desde el punto de vista maya, nos habla del sexto sol, pero también de la cultura cristiana nos habla del Apocalipsis, nos hablan los hindúes del Kali Yuga, nos hablan los indios Hopi de la evolución del hombre blanco, y todo lo que dice cada una de esas corrientes esotéricas y espirituales coincide con lo que está pasando ahora. Y como nos dijo el Maestro Jesús en el Nuevo Testamento, el Cristo, nuestro Cristo personal, no es el Cristo que viene volando o en una nave espacial, es el Cristo de tu propio corazón, es la energía crística, es tu conciencia la que se va a activar con esta energía solar que cada vez es más poderosa. Porque lo de la subida de temperatura por el uso de combustibles fósiles, eso nadie se lo cree. O sea, si ustedes buscan las estadísticas, sí ha aumentado la temperatura en algunos lugares, pero en otros ha bajado, y esas son temperaturas promedio. ¿De qué alzamiento de temperatura estamos hablando? Si lo que se está dando no se está dando solamente en el planeta Tierra, se está dando en todo el sistema solar. De hecho, han habido explosiones en Júpiter que no se sabe por qué, en lo que pasó en Mercurio y lo que ha pasado en Marte, con unas tormentas tremendas que casi acaban con el planeta. ¿De dónde está saliendo todo eso? También son los combustibles fósiles. Lo que está pasando en el planeta es una cuestión de la galaxia, tal como lo dijeron los antiguos. ¿Y por qué no se revisan todas esas profecías? ¿Y por qué no se revisa el contexto científico de todas esas profecías? Porque esas eran culturas, la cultura maya no era una cultura aborigen, era una cultura con una tecnología superior a la que nosotros tenemos ahora. No es mentira que existió la Atlántida, no es mentira que existió Lemuria, y de eso hay pruebas arqueológicas, y todas esas ciudades pasaron por un cataclismo. Un cataclismo que tiene que ver con un tiempo suficientemente largo. Entonces, cada 2500 años, cada 26.000 años pasa algo. Entonces, estamos en una situación que fue predecible por los antiguos. Y utilizaron la astrología que es una ciencia
psicológica, con unos arquetipos universales de la conciencia que fueron respetados por diferentes culturas en diferentes geografías del planeta y en diferentes tiempos, utilizando los mismos principios. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de todo lo que ellos nos venían diciendo? Que lo podemos además marcar, factorizar a través de los aspectos planetarios. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar, porque se están cumpliendo todas las teorías proféticas del planeta. Sin hablar de los profetas como Nostradamus, como Malaquías. Que por cierto, otra de las crisis que viene, y que creo que la vamos a ver justamente, en esa cuadratura que va a haber, el acercamiento que va a haber entre Plutón y Saturno, tiene mucho que ver con la Iglesia Católica. Tiene mucho que ver con la Iglesia Católica, lo vimos en la época de la Iglesia Protestante, de Calvino, lo vimos en la transformación que la Iglesia tuvo en algunas épocas donde hubo un cisma dentro de la institución, porque es una institución eclesiástica, no es una institución espiritual. Y lo estamos viendo con la transformación que hay por la masonería con la Iglesia Católica. Ya a la Iglesia no le sirve la estructura eclesiástica, la estructura de evangelización que hay dentro de la Iglesia, no sirve para la juventud, para las nuevas generaciones. No sirve, la gente no va a las iglesias, la gente no conecta con eso, la gente quiere una práctica espiritual real. Entonces van a hacer lo mismo, el plagio que hicieron con Jesús, que lo tomaron como una bandera para poder tener adeptos, seguidores, para dogmatizar. Bueno, ahora van a tomar la nueva era como otra estructura espiritual, otra estructura eclesiástica. Y para eso el clima de todo eso lo estamos viendo con todas las denuncias que hay a nivel económico de la Iglesia Católica, que también se une a todo este proceso de default, de deuda que hay a nivel mundial. Entonces, bueno, estoy para ustedes, cualquier pregunta, a ver, qué otra cosa. Tener compasión, empatía con el otro. Así es, hay que tener, hay que reconectar. Y el otro no es solamente los seres humanos que nos rodean. En principio, como decía el Maestro Jesús, ¿qué esfuerzo hay en hacerle el bien al que te quiere? Esto tiene que ver hasta con las personas que no creen en estas cosas, o las personas que están pasando por crisis y ni siquiera saben, no tienen un nivel espiritual para entender lo que significa en estos momentos estar reencarnado en un planeta. Esto también tiene que ver con los que nos quieren dominar, con las élites, y comprender que también son unos maestros que a través de un aprendizaje de contraste nos someten, como cuando tomamos un carbón y lo sometemos a una presión y luego lo convertimos en un diamante. Si ese carbón no pasa por todas esas presiones de la madre tierra, no se convierte en esa joya. Entonces, todos son nuestros maestros, estamos en una época de crecimiento, y si hemos pedido reencarnar en estos momentos es porque algo especial a nivel energético estamos realizando en el planeta Tierra. Tenemos que hacer la masa crítica, los 144.000 que habla el Apocalipsis, para lograr el cambio. La teoría del centésimo modo. Entonces de eso se trata, de tomar conciencia, de que todos hablemos y tomemos conciencia de lo que es la conciencia de la unicidad. Una tierra que no esté basada en lo material, tenemos que salir de eso, vamos hacia eso, ese es el sexto sol, entrar en la quinta dimensión, va a ser salir del ego y crear una sociedad más humana, más espiritual. Hacia eso es que vamos.
Pero para que eso suceda, como decían los mayas, tienen que caer todas las pilares basados en el miedo, las instituciones políticas, económicas y religiosas que están basadas en el miedo. Nosotros pasamos por una cultura basada en el miedo, miedo a perder. Y por el tener el miedo a perder lo que nos rodea, tanto personas como cosas, es que nos condicionamos y nos volvemos esclavos. Entonces hay que soltar y simplemente hay que vivir y disfrutar el momento y aprender de lo que sucede, de lo que el universo armoniosamente nos traiga, pero con amor. Entonces llegar a eso es el propósito de toda esta experiencia, que para muchos es muy dolorosa, y como decía el Maestro Jesús, si no se acortaran esos días, nadie se salvaría. Porque ante el dolor hay mucha gente que es capaz de hacer cosas desastrosas. Y vemos, por ejemplo, algunos emigrantes de Haití entregando a sus hijos, entregándolos a veces en una especie de intercambio económico para que los pasen a Estados Unidos, y otras veces forzados porque no tienen recursos. Entonces, vamos a ver muchas cosas que nos pueden dar mucho dolor. Todavía la gente no toma medidas, los gobiernos no reaccionan ante los embates climáticos. Miren lo que está pasando en el volcán de La Palma. El volcán se sigue abriendo, las bocas se siguen desmoronando, pero no sacan a la gente de allí. Algo que es una política normal de emergencias, de rescate, que cualquier institución, que cualquier persona que ha trabajado en seguridad civil, sabe que esos eventos que son inciertos y con potencial de desastre tan contundente, hay que hacer desalojos, hay que sacar a la gente y hay que hacer cambios drásticos. Pero como hay una cuestión económica que no se quiere soltar, se está viendo cómo el volcán se desmorona, pero estamos pensando en que el volcán aumentó sus áreas de la isla, porque la lava aumentó el territorio de la isla, en vez de pensar en las personas que están pasando por toda esta crisis, que puede ser mucho peor. Y no solamente peor para La Palma o peor para España y las islas de Tenerife, es que esto se nos viene, si esa isla se parte, puede ocurrir lo que en un documental de National Geographic dijeron unos científicos, de que la isla se iba a partir, porque esa isla es volcánica. Todas esas islas de Tenerife son volcánicas y están conformadas por agua, porque cuando la lava surgió del mar, de las profundidades del mar, y conformó en los territorios, le atrapó bolsas de agua, burbujas de agua, y esas, ante el calor de la lava que está fluyendo otra vez desde las profundidades del mar, esas burbujas de agua se calientan y forman ollas de presión que pueden explotar y detonar en resquebrajamiento y temblores. Ya hay terremotos, 14, 20, 30 temblores diarios en la isla y en aumento. Entonces, ¿por qué no se toman decisiones para salvaguardar la vida de las personas? Porque todo es una economía. Y la misma gente no se quiere ir, porque todo es una economía, y yo no quiero perder mi casa, yo no quiero perder lo que tengo, y no te das cuenta que te puedes perder a ti mismo. Y hasta que no cambiemos esas mentalidades, va a ser difícil salvaguardar a la humanidad, porque mucha gente va a morir en todos estos embates climáticos y con toda esta carencia económica. Porque en vez de pensar en programas de emergencia y olvidarse del Fondo Monetario Internacional, olvidarse de las deudas, resetear el sistema, sí, pero para crear un sistema nuevo donde la gente en estos momentos tenga ayudas humanitarias y la ayuda le llegue a todo el mundo, y que todos los países se pongan de acuerdo para hacer una distribución equitativa de los recursos en medio de toda esta emergencia mundial. Y sí es cierto que se está acercando el planeta X, que ya se descubrió que también existe. Esto cada vez va a ser más drástico para todos nosotros.
Bueno, vamos a ver quién tenemos por aquí. Estoy para contestar sus preguntas. Claro, a eso me refiero. Tener empatía con el que quiero es fácil. Sí, hay que amar hasta a los que te adversan. Y hay que subir la vibración. Y hay que compartir información. Con mucha discreción y con mucho amor. Para que el que se quiera unir en meditación y quiera mandar energías positivas al planeta, porque todo esto, la gente dice, pero ¿qué hago? No, nadie es salvador de nadie. Aquí lo único que hay es que subir la frecuencia vibratoria para que se activen tus codones de la cadena de ADN con el nuevo sol y puedas elevar la vibración del planeta. Es un trabajo personal y a la vez un trabajo colectivo. Y esa mecánica o esa dinámica de trabajar en lo personal para el colectivo es la mentalidad que se debe desarrollar en todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos de la sociedad civil. O sea, trabajemos para nosotros desde el punto de vista espiritual para luego crear resonancia en todo el mundo que nos rodea. ¿Alguna pregunta? Bueno, estamos retomando el programa porque la semana pasada tuvimos un valle y tengo muchísima información. Iba a hacer el sorteo astrológico, pero no me dio tiempo por otros compromisos. Lo voy a hacer para la próxima semana. Y la recomendación a nivel energético es tener una alimentación tomando en cuenta hidratarse, hidrátense mucho. El agua ayuda a subir la resonancia vibracional de nuestros cuerpos. Coman frutas, coman verde y conéctense con energías sublimes, energías sádvicas, energías que nos ayuden a elevar nuestra conciencia. Hablen con las personas y traten de conectar con el sentido de humor. El sentido de humor es para gente inteligente. Tener sentido de humor es proporcional a ser inteligente. Así que traten de conectarse siempre con la mejor versión de ustedes mismos y de crear una resonancia positiva. Sepan lo que va a pasar, tampoco evadan. Evadir no es bueno, hay gente que no le gusta escuchar noticias, que no le gusta hablar absolutamente de lo que está sucediendo, entonces también caes en el otro extremo de estar totalmente ciego hacia dónde vamos. Entonces vamos a saber que estamos atravesando por un túnel, la singularidad, la frontera de sucesos para crear la nueva realidad, pero consciente de que es necesario y que vamos hacia un nivel de conciencia superior. Estamos realmente viviendo una época histórica trascendental y deberíamos estar felices de ser protagonistas de todo esto, dar lo mejor de nosotros para eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, un saludo para Fanny, para Yajaira. Gracias por sus corazones, para Carmen, todas las personas que tengo por aquí. Las preguntas de Jacqueline. Bueno, muy bien, mis amores, muchísimas gracias por tener este espacio conmigo y haberlo compartido hoy. Nos vemos para el próximo domingo, donde les estaré profundizando más acerca de todos estos aspectos energéticos y astrológicos. Vamos a hablar otro poquito de algunas profecías, algunos temas que me parecen bien interesantes y que estoy segura que les va a gustar. Y esperemos que teniendo en cuenta los poderes de la naturaleza y los poderes energéticos de los astros, podamos trascender hasta el infinito y mucho más. Muchísimas gracias por compartir conmigo. Me despido por el día de hoy.